Vuelvo y les digo, les pido disculpas. Buenas tardes a los chicos de sexto que están conectados en la tarde de hoy. Hoy estamos a 25 de agosto. Entonces, chicos, como habíamos cuadrado esta mañana, pues nos encontramos aquí reunidos con la intención de realizar nuestro avance, ¿cierto? De aquellas clases que de pronto por motivos del paro pues no se pudieron llevar a cabo completamente. Entonces, chicos, la vez pasada socializábamos lo que era Babilonia, ¿recuerdan? Y pues vimos ahí algunas características de esa civilización. Recuerde que la temática principal del segundo periodo pues era lo que son las civilizaciones fluviales. ¿Listo? Y entonces cuando nosotros hablamos de las civilizaciones fluviales debemos tener como punto principal el hecho de que, pues como su mismo nombre los indica, se desarrollaron a través de los ríos, ¿no? De ahí viene la palabra fluvial, significa río. Entonces, ¿cuál es la característica de esas civilizaciones? Que gracias a esas ventajas que ya vimos en clases anteriores, pues podían desarrollarse en muchos aspectos, ¿sí? Tanto en aspectos económicos como en los aspectos culturales, como en los aspectos políticos, pero principalmente en la vida del río, ¿sí? Genera la posibilidad de desarrollar un crecimiento económico. Y al tener un crecimiento económico, entonces es ahí donde se concentran las principales poblaciones y ya entonces encontramos que a pesar de que eran ciudades muy antiguas, y estamos hablando de miles de años, pues ya habían ciudades que contaban con 1 millón de habitantes, ¿sí? Hoy en día hablar de 1 millón de habitantes es hablar de muy pocas personas. Por ejemplo, Colombia tiene casi 50 millones. Profe, Sí, señora. es que a veces lo escucho acortado. Se escucha entrecortado. Profe, pero yo no te escucho entrecortado. María también me escucha entrecortado. No, profe, yo no lo escucho entrecortado. Fabián, Yo tampoco, profe, esto yo sí lo escucho bien. listo. Lo que pasa es que puede ser ahí que como está lloviendo, entonces la señal de internet de una u otra manera se baja. Yo aquí veo mi señal y veo que está bien, ¿sí? Entonces, nena, de pronto es que en su casa sí está un poquito baja la No, señal. profe, yo no estoy en mi casa, estoy en otra casa. Bueno, nena, entonces de pronto si puede, hágase más cerca al router, que es de donde sale la señal. Muchas veces eso también influye, ¿sí? Que nos hacemos un poco lejos, entonces eso disminuye la señal, ¿vale? Pero aquí ya configuré el audio del programa y yo veo que está bien. Y el internet aquí, pues en este momento está bien, aunque sí he tenido problemas. ¿Listo? Entonces aprovecho y les digo, es posible que si se cae la llamada, pues bueno, ya saben, no es que yo les haya cortado ni mucho menos, sino es que ya hay pues inconvenientes con la señal. ¿Listo? Y más que está lloviendo, pues de antemano les pido disculpas si se llega a presentar esa situación. Listo, entonces chicos, yo les estaba indicando que hoy en día hablar de 1 millón de habitantes es, digamos, casi que la población que tiene, por ejemplo, Bucaramanga, ¿sí? Creo que Bucaramanga ya tiene más de 1 millón de habitantes. Entonces, de una u otra forma, para nosotros ver hoy la dimensión, pues nosotros tenemos, por ejemplo, en la India, ya hablamos de miles de millones de habitantes, ¿cierto? Entonces, pero hace 6.000, 7.000 años, pues 1 millón de habitantes era muchísima gente. Y estos pueblos fluviales se caracterizaron precisamente por eso, por ser grandes urbes. Cuando hablamos de una urbe, hablamos de una ciudad, ¿listo? En latín se denomina con esa palabra. Y eso a su vez implica una serie de inconvenientes, porque pensemos en una ciudad muy grande. Hoy en día, si nosotros nos damos cuenta con la problemática actual que tenemos, por ejemplo en Bucaramanga y en todos los municipios, incluyendo Matanza, no hay donde depositar las basuras, ¿cierto? Por eso si ustedes miran, hace ya casi 2 semanas que no pasa el carro de basura. Y ahora,
Todos esos son consecuencias pues de la gran cantidad de habitantes que están viviendo en un solo lugar, ¿cierto? Hoy en día nosotros somos una sociedad que desecha, que poco recicla, pero pues obviamente hace 7000 años pues no había tantos desperdicios ni mucho menos, pero la problemática sí era la misma, ¿cierto? La de salubridad, la de dónde depositar, por ejemplo, las basuras, que si en ese entonces por lo menos la gran mayoría eran de desechos biodegradables que fácilmente se tiraban a un río o que fácilmente se quemaban, ¿sí? O se les echaba a los animales para que se tragaran, era un problema. Y las grandes ciudades, las grandes civilizaciones tuvieron que lidiar con eso. Cómo llevar agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas esas dificultades, muchas de esas dificultades quedaban solucionadas cuando las ciudades se organizaban alrededor de los ríos. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a mirar aquí en nuestra guía. Voy a poner aquí la guía. Permítanme un instante que no sale acá la guía. Vamos a poner que es la guía esta. ¿Listo? Ahí se está viendo, ¿verdad? Entonces, chicos, nosotros nos damos cuenta de que Egipto es una gran cultura, ¿sí? Hoy nosotros vemos cómo esta civilización, pues de una u otra forma, a pesar de que han pasado miles de años, hoy en día nos sigue a nosotros maravillando, ¿sí? Y es que a pesar de todo nosotros conocemos muy poco de lo que fue Egipto en su construcción, de lo que fueron los adelantos que ellos tenían, ¿sí? Pero pues básicamente, digamos, vamos a encontrar que ellos fueron una gran civilización que se desarrolla junto al río Nilo. Entonces aquí en el mapa observamos todo el río, ¿cierto? Es un río muy importante, no solamente porque su gran extensión, sino porque dado su ubicación, pues permitía, digamos, tener unas grandes vías de comunicación. ¿Listo? Entonces, todo el esplendor de Egipto, si lo vemos acá nosotros, se desarrolla junto al río, ¿cierto? Ciudades como El Cairo, como Giza, ¿vale? Como Luxor, que son las principales capitales de los diferentes periodos del imperio egipcio, perdón, pues se desarrollaron ahí. Y entonces nosotros encontramos que esas tierras que eran bien fértiles, ¿cierto? Porque el río Nilo tiene una característica y es que en la época de invierno se desborda, ¿sí? Acrecenta, casi que duplica su tamaño, su grosor, por decirlo así, su caudal. Y cuando se recogen las aguas nuevamente, pues esas tierras húmedas son muy fértiles, ¿sí? Y esas tierras hacen que sea muy fácil sembrar y cultivar allá todo el proceso. Entonces, hace aproximadamente 5000 años, o bueno, 5000 años antes de Cristo, ¿no? Es decir, a eso súmele 2000 más o menos, entonces llevaríamos casi que 7000 años viendo cómo Egipto es capaz de desarrollarse gracias a la agricultura en esa región. ¿Listo? Otra característica muy importante y es el hecho de que los egipcios fueron de las primeras civilizaciones que empezaron a enterrar a los muertos. ¿Listo? Cuando nosotros vemos un entierro, de una u otra forma entendemos que ha partido alguien importante, ¿sí? Si nosotros miramos la civilización, pues a lo largo de ella encontramos que el velorio, el entierro, el duelo ante la muerte, pues tiene una gran representación, ¿vale? Porque es ponerle no solamente el fin a la vida, sino el principio a una serie de creencias del no saber qué va a pasar después, ¿cierto? Para los cristianos, pues cuando uno se muere, uno va donde Dios y bueno, allá viene un juicio y si usted fue bueno, para el cielo y para el paraíso y si fue malo, pues para abajo, ¿cierto? Allá al infierno, esa es la creencia del cristiano. Pero los egipcios, pues ellos consideraban que después de la vida, es decir, al finalizar con la muerte, encontraban otra nueva vida,
¿sí? Y había una vida más allá de la muerte. Entonces, ese hecho que ellos creyeran que existía una vida posterior a esta, pues les permitió a ellos entonces desarrollar unas técnicas fúnebres en torno a la muerte. ¿Listo? Y entonces de pronto ustedes habrán visto por ahí en las películas y en los programas que hay momias. De hecho, si usted mira la película que se llama así, La momia, pues es una película de ciencia ficción obviamente y demás, pero gira en torno a Egipto, ¿sí? Porque los egipcios empezaron a embalsamar a sus muertos y los enterraban porque ellos creían que después de la muerte había otra vida. ¿Listo? Por eso es que para ellos las momias eran algo muy importante. Y no solo por la momia en sí, porque a la larga no, eso no trascendía, era el ritual que implicaba la muerte. ¿Listo? ¿Vamos claros, chicos? ¿Preguntas? Niños, niñas. No, señor. Bueno, recuerden preguntar, no les dé pena preguntar. ¿Listo? Bien, entonces chicos, eh, continuando aquí con la explicación, pues entonces nos damos cuenta de que es muy importante el hecho de que haya una cultura en torno a lo que era el ritual de la muerte, ¿vale? Porque toda su creencia gira en torno a eso, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ir mirando aquí. Nos dice esto que Egipto fue unificado hacia el año 3100 antes de Cristo, y es que ellos consideraban, tenían unos personajes que eran los gobernantes y se les llamaban faraones. ¿Listo? No se les llamaba emperador como se les va a llamar en Roma, ¿cierto? Cuando veamos en séptimo Roma vamos a ver que hablaremos de emperadores, hablaremos de reyes en otros momentos, pero cuando nosotros hablamos de Egipto, hablamos del faraón. Y es que el faraón, además de ser considerado pues el sumo gobernante, era considerado un ser divino, ¿sí? Era la representación de sus dioses aquí en la tierra. Entonces los faraones, si ustedes han visto también las películas de Semana Santa, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Moisés a pesar de que no era egipcio, él era hebreo, ¿sí? Pues él alcanzó un gran poder allá y ustedes recordarán la historia de cuando Moisés saca a los de su pueblo del rey de Egipto y Dios les manda una serie de plagas. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos visto en cualquier clase en cualquier película de Semana Santa. Entonces, ¿qué ocurre con eso, chicos? Que el hecho de que ellos creyeran que en la tierra habitaba un Dios, ¿sí? Eso hacía que ese ser tuviera gran poder. ¿Listo? Ese faraón era muy poderoso, no porque tuviera poderes extraordinarios, sino porque su voluntad era la voluntad de un Dios. Entonces aquí es donde empezamos nosotros a ver lo que encontramos acá. Y estos son las pirámides, ¿sí? Egipto es muy conocido por las pirámides que vemos aquí en la imagen, ¿vale? Y estas, pues, se cree, hoy en día no se sabe a ciencia cierta, no hay una forma verdadera de decirlo, pero se cree que estas pirámides, pues, eran las tumbas para estos faraones, por lo menos para tres faraones muy importantes, y es que son estos: Keops, Kefren y Mequirino, ¿sí? Entonces, ahí hoy en día las vemos de esta forma, las vemos como son enormes, son casi perfectas matemáticamente hablando, eran muy buenos matemáticos los egipcios, ¿sí? Eran muy conocedores de la matemática, además de otras ciencias, como ya lo vimos, como eran las ciencias de embalsamiento, ¿sí? Y lo demás. Entonces, chicos, a continuación les voy a presentar un video. Eh, por favor me indican si se escucha y si se ve bien, ¿listo? Y con ese video pues vamos a entender de pronto un poco más. Entonces, chicos, les agradezco que me indiquen si se ve y se escucha.
Sí, El señor. antiguo Egipto fue una civilización que surgió cuando se agruparon los asentamientos situados en las fértiles riberas del río Nilo. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos a continuación. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente, fue dividido en dos zonas geográficas diferenciadas, Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos una combinación de las dos coronas, estaremos hablando de un Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernanta de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes, y por ende excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto por tan poco. Este es el gran secreto de Egipto. Esto se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. La población quedaba liberada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre 3 estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al resto de la población, también favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. Veamos a continuación los periodos históricos de la civilización egipcia. El periodo arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 2700 a.C. Antes tiene lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron 2 reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los 2 Egiptos a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Menes es también identificado con Narmer, fundador de la primera dinastía y el primer faraón que reinó sobre todo Egipto del que se tiene constancia. Este periodo arcaico lo conforman las dinastías primera y segunda. Bajo la dinastía tercera comienza el Imperio Antiguo. En el 2700 a.C. la capital se estableció definitivamente en Menfis. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de mastabas. Con la cuarta dinastía llegan las 3 famosas pirámides que hoy en día es la gran postal de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, que componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Es un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que Mentuhotep II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., fecha que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes, las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados del 1800 a.C., los Hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los Hicsos no interfirieron en la cultura tradicional, adoptando las creencias y costumbres locales. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce. A finales de este periodo, los dirigentes egipcios de Tebas que consiguieron mantener su independencia dirigieron una guerra de liberación contra los Hicsos que da origen al Imperio Nuevo que comienza en el 1550 a.C.
Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con afán expansionista, justificado en principio como defensa ante posibles invasiones. Requirió el desarrollo de un ejército profesional permanente. Las nuevas armas que adoptaron de los Hicsos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura monumental. Tebas vuelve a recuperar el poder del pasado como atestiguan los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó en este periodo una gran importancia. Surgieron también nuevos centros de poder. De hecho, las capitales del imperio fueron Tebas y Menfis conjuntamente. El reinado de Amenhotep III puede calificarse como el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto, pero con el ascenso de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada, aún más cuando éste instauró una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Akenatón, promovió como deidad suprema la hasta entonces oscura deidad solar Atón, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta. El faraón suprimió el culto a las demás deidades y, sobre todo, trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, a quienes veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad de Ajet Atón, actual Amarna. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono el supuesto hijo de este, Tutankamón, que restablece el culto al dios Amón, devuelve a los sacerdotes su poder e influencia y vuelve el politeísmo. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Ha pasado a la historia como uno de los faraones más conocidos debido al descubrimiento de su tumba en 1922 por parte de Howard Carter, el hallazgo arqueológico más famoso de todos los tiempos. Es la única tumba egipcia intacta que se ha encontrado hasta la fecha. Permítanme, chicos, les voy a dar el ingreso a algunos compañeros. En la siguiente dinastía encontramos a un faraón muy importante, Ramsés II el Grande. Le llamaron el rey constructor a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares, como el templo de Abu Simbel dedicado a su esposa Nefertari. En su reinado también alcanza el rango de capital una nueva ciudad, Pi Rameses, impulsada por él. Este faraón también es conocido por sus exitosas campañas militares. Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Kadesh, en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado. Ramsés, no obstante, presentó esta batalla que quedó en tablas como una gran victoria. Con la siguiente dinastía, en torno al 1060 a.C., comienza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que duró unos 700 años. Egipto nunca volvería a recuperar su esplendor pasado. A lo largo de este periodo, Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos extranjeros, libios, palestinos, nubios, persas y griegos, que llegaron a ocupar el poder. A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente sobre la cultura de los dominadores, que adoptaron sus costumbres como propias. Adelantándonos muchos años, llegamos a la batalla fratricida de Actium. En ella, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio. Egipto pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. A continuación, vamos a tratar algunos aspectos del antiguo Egipto de manera muy breve. ¿Qué son las pirámides? Son los objetos que más han fascinado a los estudiosos a lo largo de la historia, ya que esconden muchos misterios. Eran monumentos funerarios reservados para el faraón. La función de la pirámide era la de contener la esencia del faraón para toda la eternidad. Este resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella. Las pirámides son un vehículo de contacto entre la tierra y el cielo, y para ello es fundamental conocer su origen. Las pirámides surgen de la mastaba. Cuando a Imhotep, el arquitecto de Djoser, se le ocurre la idea de superponer varias mastabas, estas se transforman en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas, a modo de una escalera gigantesca que se elevaba hacia el cielo. Esta pirámide fue sufriendo una evolución hasta llegar a la pirámide clásica de caras lisas. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Este es un tema que ha fascinado enormemente a los que se intentan adentrar en la cultura egipcia, y han surgido muchísimas teorías sobre su construcción. Algunas llegan a hablar incluso de ayuda extraterrestre. ¿Cómo era la religión egipcia?
La religiosidad estaba presente en todos los ámbitos de la vida, e incluso después de la vida terrenal. Los egipcios creían en el más allá y por ello practicaban la momificación. Embalsamaban los cuerpos con el fin de conservar el cuerpo difunto para la otra vida. También los acompañaban de un ajuar de pertenencias y objetos valiosos. A partir del Imperio Nuevo, los faraones, sus familiares y miembros destacados del gobierno buscaron un lugar a las afueras de Tebas para enterrarse alejados de los saqueadores. Allí construyeron sus necrópolis, el Valle de los Reyes, el de las Reinas y el de los Nobles. ¿En qué dioses creían? La mitología egipcia es muy compleja y fue variando en los 3000 años de historia. También varía según la zona geográfica. Cada provincia mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses, que según la ciudad adquirían mayor o menor relevancia. En Heliópolis se adoraba a Ra, dios del sol, en Tebas a Amón, en Memphis a Ptah y Hathor. Una característica del panteón egipcio era la costumbre de agrupar a sus dioses en tríadas, normalmente una pareja con un hijo. En Heliópolis se dio el culto a Isis, Osiris y su hijo Horus. En la región de Tebas, la tríada se componía de Amón, su consorte Mut y su hijo Honsu. En la mitología egipcia, muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la tríada Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal y como se ejemplifica en el mito de Osiris. ¿Qué escritura tenían los egipcios? Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura jeroglífica utilizado desde antes del Imperio Arcaico. Durante muchos siglos no se sabía muy bien qué representaba esta escritura, pero en 1799 se encontró la piedra de Rosetta, en la que está grabado un texto en 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica y griega. Gracias a esta piedra, Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos años más tarde. La escritura jeroglífica es muy compleja, pues los dibujos que conocemos con figuras pueden representar ideogramas, que serían la traducción figurativa del símbolo que representan, y fonogramas, representan sonidos del lenguaje egipcio, que son signos consonánticos simples, dobles, triples e incluso de 4 o más consonantes. Esto se enreda mucho más, ya que algunos ideogramas pueden ser a su vez fonogramas. Durante el antiguo, medio y nuevo imperio se calcula que existían alrededor de 700 símbolos jeroglíficos, mientras que en la época grecolatina su número aumentó a más de 6000. Complicado, ¿verdad? Para finalizar, vamos a ver cómo era la sociedad egipcia. Los egipcios organizaron su sociedad como una gran pirámide. En lo más alto se encontraba el faraón, al que el pueblo adoraba como a un dios. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia, ubicados por debajo del faraón. Su objetivo era satisfacer las necesidades de los dioses. Vivían de donaciones que estaban exentas de impuestos. En algunas épocas llegaron a tener casi más poder que el propio faraón. Detrás de los sacerdotes estaban los escribas. Trabajaban en todos los departamentos de la administración, componiendo y copiando textos y llevando tareas de contabilidad. Algunos llegaron a ser altos funcionarios. Era un oficio noble que se transmitía de padres a hijos. Después tenemos a los soldados. Luego tendríamos a comerciantes, artesanos, campesinos y en la base de la pirámide los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Listo, chicos. ¿Les ha quedado claro acá, muchachos? Por favor, me indican si se escucha, si se ve. Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, bien, damos por terminada nuestra clase. Esto era un repaso. Listo. Próximamente estaremos viendo ya lo que es nuestra siguiente civilización fluvial que encontramos aquí en nuestra guía. Ya para la próxima veremos pues lo que fue China. ¿Listo? Entonces, chicos, que tengan una feliz tarde. Les deseo lo mejor, juicio y estudiar. ¿Listo? Éxitos, muchachos, que tengan un bonito día. Gracias, profe. Gracias, profe.
Profe, Bueno, chao, chicos. buenas tardes. Gracias igualmente. Gracias igual.